Padre bueno, Padre Santo, en esta mañana te damos las gracias. Gracias por la vida. Gracias por la oportunidad que nos das de estar vivos en esta mañana, de amanecer, Señor, de estar en pie en este día. Gracias. No hay amor más grande que el tuyo. Son insondables tus caminos, amplios, numerosos, grandes son tus misericordias. Gracias porque aún después de las noches más oscuras de nuestras vidas, donde las fieras batallan contra nosotros, donde los demonios parece que se levantan como nunca para destruir nuestras vidas, la mano de Dios, la mano de mi Padre está allí para defenderme, para alivianarme, para darme oportunidad, para luchar por mí cuando siento que no puedo luchar, para luchar por mí y vencer por mí cuando siento que ya no pude vencer, que hasta allí llegué. Pero cuando digo hasta allí llegué, tú apareces para fortalecernos en la lucha, para darnos la estrategia y para ayudarnos a vencer, Señor, para continuar en la lucha, para continuar de pie, para continuar batallando, para continuar luchando, Señor. Al que cree todo le es posible. Esa palabra cobra relevancia, Señor, cuando estamos en las noches difíciles, en los tiempos de crisis, en los tiempos de dificultad. Esa palabra, al que cree todo le es posible, deja de ser algo escrito en un papel, deja de ser una buena frase y se convierte en una frase que me salva la vida, en una frase que me saca adelante y que me ayuda a tener una victoria inédita, una victoria sobre el mal, sobre mis enemigos, sobre mis situaciones personales, sobre mis situaciones, Señor, de salud. Gracias, Papá Dios. Gracias, Papá. Gracias. Gracias, mi Abba, mi papito bello. Gracias. Porque contigo voy a la segura. Porque contigo, Señor, sé que tendré victorias muy grandes. Contigo no perderé. Señor amado, tú aderezas mesa en presencia de mí, delante de mis angustiadores. Tendré victoria siempre que esté bajo tu abrigo, siempre que camine de tu mano, obtendré victorias muy grandes. Así lo creo y así lo vivimos en este día, Padre, miércoles 28 de octubre, día de bendición, día de ver la gloria, día de buscar su rostro, día de inclinarme, día de postrarme ante tu majestad, ante tu poder, día de doblar mis rodillas ante el Señor, no ante Baal, no ante los Baales, sino ante Dios, ante Jireh, Elohim, Shaddai, Jesucristo, el Rey de Reyes. Ante Él doblaré mis rodillas y confesaré que Él es el Señor y exaltaré su nombre ante las naciones. Me levantaré, venceré, me levantaré, venceré. Tal vez caiga, pero me levantaré. Tal vez desfallezca en alguna lucha, pero tendré la victoria al final de la guerra, Señor. Gracias en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Hoy quiero terminar y con la parte 2 del tema de ayer. No temas, sino cree. No temas, sino cree. Vamos a ver la parte 2.
Marcos capítulo 5, el verso 21 hasta el verso 23 y el 35 al 43. Pongamos cuidado a la narración bíblica para entender por qué Dios nos dice no temas, sino cree. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ahí vamos al verso 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese algo de comer. No temas, sino cree solamente. Cuando uno está en temor por tantas circunstancias que uno vive, uno como hijo de Dios, como persona de reino, debe voltear su mirada automáticamente hacia la fe. No hay nada más poderoso que el temor. Te paraliza, te quita la paz, la tranquilidad, la alegría. El temor te hace llorar, el temor te trae incertidumbre, el temor acaba relaciones, el temor acaba hogares, acaba iglesias, el temor acaba ministerios. No hay nada más poderoso en lo humano que tener temor. Pero hay una dimensión que Dios nos ofrece en esta mañana. Hay una dimensión de poder que Dios te ofrece en este día y se llama la fe. El creer que Dios puede hacer algo muy sobrenatural y poderoso a favor tuyo. No temas, sino cree. Ayer vimos varios puntos. Por ejemplo, ayer terminamos en la necesidad de ser abatido lo carnal y se levanta lo espiritual en nosotros. Porque Jairo, antes de recibir el milagro, tuvo que postrarse. Literalmente cayó de rodillas ante Jesús. Significa que descendió de su lugar de eminencia, de su capacidad humana, de sus títulos, de su dinero, aunque era el principal de la sinagoga, se postró. Y aprendíamos ayer que nosotros debemos derribar lo humano para colocar a Cristo, para colocarlo en ese trono de nuestras vidas donde está sentado el otro. A veces tenemos amantes espirituales que se sientan en el lugar de Dios, amantes que no son los correctos, los verdaderos, pero que han tomado, usurpado el trono de nuestro Dios. Y hoy Dios quiere que los quitemos para Él poder sentarse allí
y poder gobernar nuestras vidas con su palabra. Otro, otro aspecto de lo que acabamos de leer que nos ayuda a tener fe y no temor. En la necesidad aprendes a depender del poder de Dios. Se lo voy a repetir para que usted lo anote. En la necesidad aprendes a depender de Dios. Jairo le rogaba a Jesús diciendo, pon las manos sobre mi hija. En el original de la Biblia dice, haz caer sobre ella tu poder. Jairo entendió no solo que él no podía hacer nada, sino que Jesús podía hacerlo todo. Qué poderoso es. Tú y yo debemos comprender que no podemos hacer nada, pero Dios, Jesús Cristo, puede hacerlo todo, cuando yo no puedo hacer nada. Alguien tiene que tomar esta palabra para estos próximos años. Debo comprender que yo no puedo hacer nada, pero Jesús sí puede hacerlo todo. El nombre de Jairo significa él o ella se levantará. Eso significa Jairo. Él se levantará. Jairo tenía dentro de sí la respuesta. Sin saberlo, él portaba la solución. La respuesta a tu necesidad está en ti y es Cristo viviendo dentro de ti. Cristo siendo tu Señor, Cristo siendo tu respuesta, Cristo siendo tu gobernador, el que te dirige. Jairo tenía la respuesta dentro. Su nombre significa el que se levanta. Tú también, hermano y hermana que me escuchas, amigo y amiga, quiero darte una buena noticia. La solución la tienes dentro de ti y se llama Cristo, Espíritu Santo, la palabra que vive en ti. Lo siguiente, Dios nos da únicamente su palabra para que creamos. ¿Cómo haces para no tener temor, sino creer? Dios lo único que te da es su palabra para que tú creas. Muchas veces, vuelvo y lo repito por 1000 veces, tú no necesitas un fajo de billetes, de dinero, un fajo de dólares, un fajo de pesos. Tú lo que necesitas es una palabra para que pueda activarse tu fe. Dios no te da una casa, un carro, una feca, una sanidad. Dios te da una palabra para que usted crea. Mientras Jesús iba camino a casa de Jairo, Jesús sanó a una mujer con flujo de sangre. Eso no lo leímos. Pero cuando él se fue caminando hacia la casa, se encontró con una mujer que tenía flujo de sangre, a quien él sanó, porque ella tocó el borde del manto del Señor. Dios te da una palabra para que vivas. No necesitas amuletos para creer. No necesitas un bebedizo. No necesitas un hechizo. No necesitas allí un toque. Tú necesitas la palabra. Y la palabra debe ser puesta con fe en que Cristo puede hacer un milagro. Aprendamos otro punto. Mientras Dios habla, el enemigo se levantará para hablarte. Intentará confundirte con otras voces para matar tu fe. Hubo voces que quisieron matar la fe de Jairo. Habían muchas personas en su casa. Estaban que lloraban, se lamentaban, se rasgaban las vestiduras, gritaban en su casa, en la casa de Jairo, diciendo, se murió la niña, pobrecita, pobre hogar, pobre familia, está en la ruina.
no pueden hacer nada, les cayó la desgracia. Hay voces que se nos van a levantar. Muchas veces escuchamos voces de gente cercanas, como amigos, familiares, personas de la iglesia, que en vez de ayudarte, intentan matar tu fe. Satán levantará voces de temor, voces de desesperanza, voces de dolor, voces con malas noticias y palabras de maldición para intentar matar tu fe. Esas voces pretenden hacer lo mismo que sucedió en el huerto del Edén, cuestionar la voz de Dios. Cuando la serpiente dijo a Eva, con que Dios os ha dicho, esas voces que se levantan en tu mente de parte de personas, de familiares, de amigos, vienen a cuestionar la voz de Dios. Porque en el punto anterior dijimos que Dios lo único que le da a usted es una palabra para que usted crea. Y cuando usted la está creyendo, el diablo viene a decirte, ¿con que Dios te ha dicho? ¿Con que Dios te ha dicho que vas a vencer? ¿Con que Dios te mandó decir a través de ese profeta que vas a tener victoria? Yo no creo mucho. Si mire la situación, mire su bolsillo, mire su hogar, mire. Ay Dios, la, la tentación en el huerto del Edén se sigue repitiendo. El otro punto de hoy dice, al enemigo lo resistimos mediante la fe en la palabra de Dios. ¿Cómo resistir al diablo para que huya de usted? Mediante la fe en la palabra de Dios. Primera de Pedro 5, 8 y 9 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El temor es el principal enemigo del creyente. El temor es fe a la inversa, es fe en negativo, es la fe de las tinieblas. Repita eso conmigo. El temor es la fe de las tinieblas. El temor es la fe de las tinieblas. Es la fe de Satanás. El temor bloquea tus pensamientos. El temor bloquea tus pensamientos. El temor neutraliza tus acciones. Te hace esclavo de una circunstancia. El temor desactiva la palabra de Dios en ti. El temor paraliza el propósito y te ata a lo circunstancial. Se lo voy a repetir. El temor es la fe de Satanás, la fe de las tinieblas. El temor bloquea tus pensamientos, neutraliza tus acciones, te hace esclavo de una circunstancia. El temor desactiva el poder de la palabra de Dios en ti. ¿Cuánta gente acá no vive con la fe de las tinieblas todos los días? Con temor. No tengo, no puedo, no me va bien, esto está pésimo y va para peor. Temor. Algo me puede pasar, algo le van a pasar a mis hijos, se me va a acabar mi empresa, me van a echar del trabajo, se me va a ir el marido, se me va a ir la mujer, se me va a ir todo en la vida. Esa es la fe de las tinieblas. Dios solo obrará cuando estés alineado a la palabra. Dios
solo obrará cuando estés alineado a su palabra. Por eso le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Si usted quiere desarrollar fe, tendrá que unirse a gente de fe. Mire lo importante. Si usted quiere desarrollar fe, tendrá que unirse a gente de fe. Por eso Jairo se unió a Jesús. Porque Jairo solo no podía. Porque Jesús es fe. Y cuando vio Jesús que Jairo estaba como dudando, porque le dijeron que su hija ya había muerto, que no molestara a Jesús, Jesús lo mira, gente con fe, y le dice, hey, hey, no temas, cree solamente. Si usted quiere desarrollar fe, ande con gente de fe, no ande con gente por allá que carece de fe espiritual, que carece de fe en Dios, que son calamitosos, que son portadores de pésimas noticias. ¿Qué haces andando con esa gente? Ande con su pastora, ande con su pastor, ande con gente que te inyecta, que te mete fe y te dice no temas, sino cree solamente. Rodéese de gente de fe siempre, no de gente sin fe. Y termino con esto. En cuestiones de fe, escúcheme, en cuestiones de fe, no familiares ni nada de eso. En cuestiones de fe hay que despojarse del tumulto y del llanto. Jesús literalmente sacó a patadas a todos los que estaban en esa casa. ¿Quiénes eran? Una cantidad de gente que lloraban, que se lamentaban, pesimistas, antife, antichéveres. Lo sacó. Porque en cuestiones de fe, iglesia, usted tiene que despojarse del tumulto, de la multitud, de la masa y del llanto y del dolor. El problema es que usted quiere seguir la masa. Usted quiere estar pegado donde está el tumulto de los que lloriquean, de los que no tienen fe, de los que se lamentan, de los que desean malas cosas. Tumulto es ruido. Tumulto es multitud. Deja a un lado la opinión de los demás y apégate a la palabra de Dios que has creído. Te lo voy a repetir y te lo voy a profetizar. Deja de lado la opinión de los demás y apégate a la palabra de Dios que has creído. Usted tiene en su mente mucha noticia en su mente, que lo que hace es invalidar la palabra. Péguese a la palabra y crea esa palabra, créala. Entonces cuando usted saque el tumulto, saque el llanto, saque el lamento, saque gente que no tiene fe en su vida, entonces Dios te dirá, Talita Kumi, Talita Kumi en tu negocio, Talita Kumi en tu empresa, Talita Kumi en tu emprendimiento. Dios te dirá, Talita Kumi en tu hogar. Dios te dirá, Talita Kumi en tu ministerio. Hay una orden de Dios, que todo lo que esté muerto tiene que resucitar. Hoy resucita tu casa. Hoy resucitan tus finanzas, tus sueños, tu llamado y tus oportunidades divinas. Amén y amén. Padre, te damos gracias por lo que hemos aprendido en esta hora. Prospéranos, ayúdanos a no temer, sino a creer en la palabra, en lo que Dios ha hablado. La gloria para el Señor. Amén.